Esta escena me dejó pensando por 2 semanas, completamente, 2 semanas, y yo estaba ahí, y aparte la música que es increíble, ¿verdad? Pero yo estaba ahí pensando por 2 semanas y me sigue dando vueltas todavía en la cabeza porque yo creo que es algo importante lo que acabamos de escuchar. Él le dice, número uno, le tira la manzana porque era bien envenenado la manzana porque estaba molesto con el profesor, pero él le dice que el otro profesor le dice, mira, es malo con las matemáticas para el físico que él quiere ser. ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿Sí? Y él le dice después, el álgebra son como las partituras. ¿Cuántos de aquí saben leer música? Leer música, no leer música, partituras. El álgebra es como la partitura. Lo importante no es saber leer la música, sino saber escuchar la música. Y le pregunta, ¿sabes escuchar la música, Robert? Y eso me ha dejado pensando por muchos, pero muchos días. Y le doy vueltas a la cabeza porque esto es tan importante en nuestras vidas. Porque yo me puse a pensar, si tan solo al momento yo tuve que pausar ahí porque la vimos en la casa, tuve que pausar y después de eso yo pensar ahí por un rato, después de que la vimos, la volví a ver la escena, la pausé y me puse a pensar y llegué a una conclusión también de que si tan solo los cristianos supiéramos escuchar la frecuencia del cielo, si tan solo los creyentes supiéramos que es más importante saber escuchar lo que está en la Biblia y no saber leer la Biblia. Es increíble porque pensamos que lo importante es saber la Biblia y qué tanto yo sé de la Biblia. Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, lo que estoy diciendo es que lo importante es saber escuchar lo que está escrito en la Biblia. Porque leer la Biblia todo el mundo puede hacerlo, pero saber escuchar lo que está escrito en la Biblia no todo el mundo puede hacerlo. Por más de que tú digas, sí, lo puedo leer, lo puedo decir en voz alta y lo escucho. Una cosa es leer un versículo y otra cosa es escuchar un versículo. Y lo que hace a los grandes músicos no es saber leer una partitura, sino saber escuchar la música que está en la partitura. Porque todo esto tiene que ver con algo más profundo. Por eso te decía, no sé cuántos de ustedes saben leer música. Yo aprendí, no sé leerlo fluido, pero es un poco. Pero yo me acuerdo que uno se pone a pensar, do, ra, do, re, mi, fa, sol, y te inventas unas notas que no existen. Pero cuando uno empieza a tocar mejor es cuando escucha lo que está leyendo. Si tan solo usted y yo supiéramos sintonizar la frecuencia del cielo, nuestras vidas serían completamente diferentes. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren una vida mejor? Seguimos en la serie El Poder de la Fe. Y lo que te voy a hablar hoy se llama Escuchando la Voz de Dios. Así que jálale la oreja otra vez a la persona y dile, hoy vas a escuchar la voz de Dios. Y a los que les gusta anotar, escríbanlo ahí. Pero qué frase, lo importante no es saber leer la música, sino saber escuchar la música. La frecuencia de la voz de Dios cambia todo, hermanos, amigos y amigas. La frecuencia de la voz de Dios cambia todo. Y yo no sé si lo están entendiendo o lo están escuchando. Te lo vuelvo a repetir, la frecuencia de la voz de Dios cambia todo. No lo reciben todavía, ¿verdad? No lo entienden. Por acá, la frecuencia de la voz de Dios cambia todo. Amén, ustedes sí lo entendieron. La frecuencia de la voz de Dios cambia todo, familia. La voz de Dios es tan importante que por su voz, discúlpenme aquí, se creó el mundo. En Génesis, sea la luz, que se haga el cielo, y se hizo. Que se haga el océano, que se haga la tierra, que se hagan las bestias del mar y las aves del cielo. ¿Y qué pasó? Dios dijo que se hagan todos los animales de la tierra y que se haga el humano a imagen y semejanza. ¿Y qué sucedió?
Entonces cuando Dios dice algo, algo que sucede, lo sabemos, algo grande va a suceder. Yo quiero que tú vayas comprendiendo este hilo rapidísimo, y es de que cuando Dios dice algo, todo aquello que lo escucha se transforma. Lo que puede parecer muerto, cuando Dios habla, resucita. Lo que puede parecer que se acabó, si tú permites escuchar la voz de Dios, es imposible que no suceda algo. Es imposible que un ser vivo escuche la voz de Dios y no suceda algo. Todos los hombres y mujeres que Dios se les presentó, ya sea en una forma física, bueno, obviamente no físicamente que lo pudieran ver, pero en una zarza o en una voz, cuando Dios habló y ellos escucharon, jamás nadie, no hubo uno que dijera, no, Señor. Porque cuando Dios habla y cuando uno lo que escucha, algo grande sucede. Es imposible que te quedes en el mismo estado mientras que escuchas la voz de Dios. Es por eso que hay un problema, y es que muchos cristianos o mucha gente que puede ir a la iglesia por años, que puede leer la Biblia muchísimo todos los días y seguir igual y nunca ver un cambio en sus vidas, porque no están escuchando, por más que ellos crean que sí, no están escuchando la voz de Dios. Quizás tú te estás preguntando, pero pastor, llevo mucho tiempo en este estado, ¿qué puedo hacer? No veo un milagro en mi casa, no veo un milagro en mi trabajo, no veo un milagro en mi salud, no veo un cambio físico, no veo un cambio, no veo que algo suceda. Porque no estás escuchando entonces, no estás sintonizando la frecuencia que está en los cielos. Porque no se trata de saber de Dios, sino se trata de ¿qué? Saber escuchar a Dios. Entonces cuando Dios habla y alguien lo escucha, algo grande sucede. ¿Cuántos de aquí van a escuchar a Dios hoy? Porque algo grande va a suceder ciertamente en nuestras vidas. Amén. El año vamos a cerrarlo en victoria, mucho testimonio en la iglesia, y va a seguir multiplicándose el testimonio. Te va a alcanzar a ti también, porque grandes cosas se vienen para aquellos que escuchan la voz de Dios. Por eso cuando Dios habla, algo se crea. Alguien de aquí tiene que creer esta palabra para su vida y escucharla, de decir, si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios dijo que voy a sanar, voy a sanar. Si Dios dijo que voy a prosperar, ¿voy a qué? A prosperar. Si Dios dijo que mi casa va a ser salva, mi casa va a ser ¿qué? Salva. Si Dios dijo que algo grande se viene, entonces algo grande va a ¿qué? A venir. Porque si Dios lo dijo, va a suceder. Entonces te pregunto, si tú me has dicho que sí va a suceder, ¿por qué nos da miedo y por qué nos da tristeza? ¿O por qué empezamos a tratar al enfermo como si estuviera muerto? Le da una enfermedad terminal a tu familiar y ya lo tratas, ay, el muerto, y está vivo todavía. Ay, dale un abrazo porque se va a morir. Lo mismo con un negocio, está yendo mal y dice, ay, yo voy a abrir la tienda porque ya voy a cerrar. Voy a hacer mi última venta de catálogo porque no me va bien. Estamos actuando así. Ay, voy a cerrar, no me va bien. Somos hijos de Dios, pero no actuamos como hijos de Dios. No nos movemos como hijos e hijas de Dios. Te digo que he vuelto loca a mi esposa, a la pastora Joaniri. Yo he escuchado, estaba poniendo la canción y escucho, y yo me meto en el papel como si yo fuera así. Y empiezo a pensar y me pongo a pensar y a meditar y a meditar y a meditar y a meditar. Y digo, es que algo tiene que ver, porque cuando Dios inicia la Biblia, inicia con algo, con la voz de Dios. La Biblia inicia con la voz de Dios. Hay algo en la frecuencia. Por eso es que esto separa a los buenos músicos de los malos músicos, el saber escuchar. Los mejores consejeros no son los que hablan más, son los que mejor escuchan. Entonces, hay algo importante, y automáticamente cuando yo estaba viendo esa escena dije, aquí, Romanos 10:17, la fe viene, ¿por qué? Y el oír, ¿cuántos habían escuchado este versículo anteriormente o lo habían leído?
Esto es muy famoso, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te voy a dar el contexto breve. Pablo está hablando y predicándoles y enseñándoles a los romanos de la importancia de la predicación. Le está diciendo Pablo a ellos, miren, es importante predicar porque si no predican nadie va a ser salvo. Aquí todos nosotros somos predicadores y debemos de ser predicadores, no solamente el pastor. Lo que pasa es que el pastorado es un oficio, pero la predicación es algo que tenemos que hacer todos nosotros. Porque Pablo está diciendo, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Hay una canción de Marcos Witt que dice, ¿y cómo oirán si nadie, no canto bonito, pero si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y eso lo está diciendo Pablo en Romanos. Dice, ¿cómo van a ser salvos los gentiles si no les predican? Es importante la predicación. ¿Cómo van a recibir la salvación? ¿Por medio de qué? De las palabras. Pero no cualquier palabra. Entonces dice ahí, déjame el versículo por favor. Así que la fe es por el oír. Y él concluye diciendo eso de que miren, tienen que predicar. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra fe viene del griego, aquí te los puse, dije, se los voy a poner para que lo podamos comprender, del griego pistis, que es el que se usa comúnmente para la fe, que viene siendo confianza en Dios, fe, certeza en Dios. Y luego dice así, así que la fe es por el oír. Y el oír viene del griego akoes, que literalmente significa escuchar físicamente. Yo te lo estoy poniendo en el original, como fue escrito. El akoes, escuchar físicamente, pero no solamente de una manera física en estar presente y escuchar algo y pensar que porque yo escucho algo va a suceder, sino lo que está diciendo aquí la Biblia o Pablo, es decir, el que escucha físicamente, pero en un término espiritual. Diga conmigo, espiritual. Por lo tanto, la fe viene por la acción de escuchar. La fe viene por la acción de escuchar. ¿Cuántos tenemos fe para grandes cosas o queremos que sucedan grandes cosas en nuestras vidas? Tenemos que aprender a escuchar entonces. Aprender a escuchar. Hay que tener la acción de escuchar. La fe viene por el oír, pero yo escucho espiritualmente. Por esto es que a mucha gente tú le puedes hablar de Dios, pero no todo el mundo va a escuchar. Porque no todo el mundo escucha espiritualmente. Mucha gente puede ir a la iglesia, escuchar la predicación que está dando el pastor, pero pocos la escuchan. ¿Me estoy entendiendo? Muchos le escuchan, pero pocos le escuchan. Porque para que tú tengas salvación en tu vida o entre revelación a tu vida, necesitas escuchar con oídos espirituales. Necesitas escuchar espiritualmente, porque no se trata de saber leer el versículo, sino se trata de aprender a escuchar el versículo, aprender a escuchar lo que se está predicando. Por eso es que a mucha gente tú le preguntas hoy a las 6 de la tarde, ¿qué predicó el pastor? Y no saben. Pero el que escuchó espiritualmente la palabra, cuando la escuchas de verdad, en el ámbito espiritual, cuando la escuchas de verdad, algo sucede porque es palabra de Dios. Por eso hay prédicas que te han transformado la vida, porque escuchaste espiritualmente. ¿Alguien se recuerda alguna prédica o con la que usted le entregaron la vida a Cristo? O alguna prédica que les haya cambiado, de quien sea, porque escuchaste espiritualmente. Pero ¿qué pasaría si escucháramos todas las predicaciones así? Fuera diferente, hermanos, completamente diferente. Así que aprendamos a escuchar. Uno de los consejos que me dijo, vino aquí, está su esposa Carla, pero Andis, no lo veo por allí. Estaba aquí hace un momento. Su papá fueron pastores por muchos años y un día estábamos en casa de ellos, no me acuerdo si eran para estas fiestas del año pasado, y nosotros estamos tomando la iglesia apenas, y su papá es un general de la fe, de esas personas que fueron misioneros en Sudamérica,
Y yo le pregunté, ¿qué consejo me puede dar usted con toda la experiencia, ya que yo voy a iniciar a pastorear? Y él me dijo, escucha. Y yo así como que, ok, escucha, me va a decir algo. Él me dijo, escucha. Y yo, bueno, ¿qué me va a decir? Y me quedé como que esperando. Y la otra parte, y me dijo, escucha. Un buen pastor escucha a la gente. Un buen pastor escucha lo que está sucediendo. Yo cometí el error, me dice, que cuando era joven quería hablar por todo. Quería dar consejo antes de que me lo pidieran. Escucha. Eso te va a diferenciar. Y se me quedó grabado en el corazón. ¿Saben? Los mejores inversionistas escuchan el mover. No solamente lo ven, lo escuchan. Saben. Le prestan atención. Entonces, aquí Pablo está diciendo a Con o a Coe que es escuchar, pero espiritualmente. Por eso es que Jesucristo dijo muchas veces, en Mateo dice él, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? A ver, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? ¿Por qué dice eso Jesús? Si todos se supone que tienen oídos. Y todos se supone que escuchan. Si tú no escuchas o no tienes un oído, pues quizás tienes una discapacidad, pero no es la norma. Entonces, ¿por qué Jesús dice, el que tenga oídos para oír, ¿que qué? ¿Por qué dice eso Jesús? Porque está hablando la misma palabra de una forma espiritual. Aquí yo estoy predicando y pocos están escuchando. El que tenga oídos para oír, dice nuestro Señor, que oiga. En Apocalipsis, cuando se envían las 7 cartas a las 7 iglesias, el que tenga oídos para oír dice a cada rato que oiga, que me escuche estas palabras, porque aquí hay una revelación hermosa. Si tu espíritu escucha la voz de Dios, algo sucede. ¿Te das cuenta? Si tú escuchas la voz de Dios, no vas a poder dormir tranquilo. A veces estamos batallando quizás con alguna adicción, con algún pecado, o batallando con alguna actitud y no podemos cambiar. Pero si tú tan solo escuchas la voz de Dios, algo sucede. A veces estamos ahogados buscando una respuesta. No dormimos, nos dormimos de madrugada o nos levantamos muy temprano y no encontramos respuesta. Estamos en la sala de la casa llorando sin respuesta, agobiados porque no sabemos qué vamos a hacer, orándole al Señor. Ponemos una adoración y ahí estamos adorando en la sala de la casa. Señor, te amo. Hermoso es cada momento. Hermoso es. Y estamos ahí, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando tú lees los salmos, David cantaba y luego había una parte que decía, Selah, silencio. Escucha la voz de Dios. Cuando era niño, una vez mi mamá me dijo, porque le decía, mamá, pero es que yo no escucho la voz de Dios. Y me decía, ¿cómo es que tú oras? Le digo, bueno, yo hago eso, digo en el nombre de Jesús, amén, y me pongo de pie y me voy. Me dice, por lo mismo, porque no dejas que Dios te hable. A veces oramos, terminamos la oración y nos vamos. Pero ¿qué pasa del tiempo de escucha al Señor? En lugar de estar llorando, lo que debemos de hacer es sentarnos y decir, Señor, necesito escuchar tu voz. Porque si ciertamente escucho tu voz, mi vida va a cambiar. La ventaja que tenemos, hermanos, es que no tienes que esperar la voz divina de Dios que baje así para decirte, tú vas a salir de esta específica. No, ya Dios lo dijo. Esa es la hermosura del Evangelio. Ya Dios lo dijo, que algo grande va a suceder en tu vida. Lo que pasa es que, o mejor dicho, la pregunta que te hago, ¿sabes escuchar los versículos? ¿Sabes escuchar la voz de Dios? Porque ya Dios lo dijo. ¿Cuántos saben que ya Dios lo dijo? ¿Cuántos están creyendo por una casa llena de salvación? Levante la mano sin pena. Ya Dios lo dijo. Y esa es la ventaja. La pregunta es, ¿ya lo escuchaste? Porque si sigues llorando por lo mismo una y otra vez, no lo has escuchado. Pero si ya lo escuchaste, aunque estés pasando cosas malas, tienes una paz porque ya escucha a Dios. Entonces sigo avanzando ya para ir terminando y concluyendo.
Jesús lo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. No todo el mundo escucha la palabra de Dios. La escuchan físicamente, pero no espiritualmente. Y si continuamos, dice aquí otra vez, ponlo por favor, no me lo quiten. Y el oír, que viene siendo la misma palabra, por la palabra de Dios. Este pedazo es importantísimo, porque la palabra griega de la parte de palabra no es logos como siempre. Logos significa la palabra general de Dios, por ejemplo en la escritura, por eso se llama teología, logía de logos, la palabra de Dios. No está diciendo aquí que la fe viene por la Biblia o por lo que está escrito, sino la palabra griega que vemos ahí significa, se llama rema. Diga conmigo rema, y no de remar, pero se dice rema. Esa es la palabra original. Y este punto es curioso, porque dice aquí que la fe viene por el oír espiritualmente, y el oír espiritualmente por la rema. Y la palabra rema no significa logos en general, significa ciertos mandatos o estatutos dados por Cristo. No es la Biblia completa. ¿Por qué nos está diciendo aquí? Tu salvación no viene por leerte la Biblia completa, ni por memorizarte la Biblia, ni por buscarte todas las ramas de teología. Tu salvación viene, tus bendiciones vienen por escuchar un decreto del Señor Jesucristo. Esto es poderoso. Mira, yo aquí tengo unos versículos que continúan, si los puedes poner, para que son un ejemplo. Un ejemplo sencillo. El que es de Dios, las palabras, y aquí es rema, no logos, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy, ¿qué dice Jesús? De Dios. Mira qué fuerte. Los que no son de Dios no escuchan los mandamientos ni los estatutos de Dios, porque no pueden escucharlo. Pero pastor, ¿todo el mundo lo escucha? Claro, todo el mundo lo escucha porque todo el mundo tiene oídos, pero pocos escuchan de forma espiritual. El siguiente, son tres. No sé si lo tienen por allí. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. Por eso hay personas que pueden seguir y seguir, y tú has podido seguir adelante, porque sea como sea, hay una palabra que escuchaste y la tienes en tu corazón. Y no necesitas pan quizás, pero estás todos los días ahí creyendo y creyendo, aunque parece que todo va para abajo, sigues creyendo y creyendo y creyendo, porque la palabra la escuchaste y sabes que se va a cumplir, y sabes que se va a realizar, y sabes que vas a vivir esa palabra, la vas a vivir, porque escuchaste la voz de Dios. Hoy veniste aquí a la iglesia y quizás dijiste, no sé por qué vine, no sé. Porque necesitas escuchar esto, porque si tú comprendes que no se trata de leer o de saber leer, sino se trata de saber escuchar espiritualmente, tu vida va a cambiar, y te lo aseguro, por un 100%. No por no un poquito, sino un 100%. Y tenemos el último versículo allí. El Espíritu es esa. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, rema otra vez. Tú tienes palabras, tú tienes mandamientos. El que escucha espiritualmente la voz, y si me pueden volver a poner Romanos 10:17, por favor. Me encanta porque en las nuevas traducciones se cambió por la palabra Dios, pero en el original significa Cristo. La fe viene por el oír espiritual, y el oír espiritual por los mandamientos, estatutos de Cristo. La salvación no viene por leerte la Biblia o por escuchar una prédica. Viene cuando tú escuchas espiritualmente la voz de Dios. Y tú vas a escuchar hoy la voz de Dios. Vamos a hacer un ejercicio para que tú lo veas, lo escuches. Porque de verdad que esto es
Eso es completamente importante porque cuando alguien escucha a Dios, realmente su vida cambia. Es imposible que siga igual. ¿Se acuerdan cuando predicamos al principio de esta serie sobre Eliseo? El profeta Elías, que estuvo en la cueva. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Y que cayó un viento, una tormenta, un terremoto. Pero ¿cómo supo Elías que era Dios? Cuando escuchó un ¿qué? Susurro. Diga conmigo, susurro. Escuchó un susurro de Dios y se tapó el rostro. Dijo, aquí está Dios, Jehová, porque escucha a Dios. ¿Qué lo sacó de la cueva? ¿Una señal? Les pregunto, ¿una señal? La gente anda pidiendo señales, ¿para qué? Necesitamos escuchar la voz de Dios y con eso basta. ¿Una señal? ¿Lo sacó una señal? ¿Lo sacó una proeza? ¿Qué lo sacó de la cueva? ¿Qué lo sacó de la cueva, iglesia? La voz de Dios, la frecuencia de celestial. Lo que te va a sacar a ti de tu cueva, de ese pozo donde tú estás, es que hoy vas a escuchar la voz celestial, la frecuencia del cielo, y te va a elevar, te va a sacar de ahí, te va a renovar y vas a seguir adelante y 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 seguir adelante. Y no te vas a cansar porque vas a seguir adelante, porque hay una palabra que fue dada, y no solamente fue dada, sino que tú la escuchaste. ¿Cuántos escucharon promesas de Dios para su vida? Yo decía a la pastora cuando venía, yo hoy en la noche estuve estudiando rapidito y me topé con Samuel. En 1 Samuel, capítulo 3, se nos habla del llamamiento del profeta Samuel, el profeta que ungió a Saúl y a David. Y dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 1, que Samuel le ministraba a Dios bajo la tutela de Eliseo. Le ministraba, viene del griego maserat, del hebreo, que significa servir. Le servía a Dios bajo la tutela de Eliseo. Y dice la Biblia que en 3 ocasiones se menciona que Samuel le servía a Dios antes del capítulo 3. Lo curioso, préstame atención, que en ese capítulo, en los primeros versículos, él se va a dormir y están todos en una tienda, porque pues ellos dormían, los sacerdotes, ¿verdad? Los de la tribu, esas estaban juntos solamente y tenían que estar juntos y convivir juntos. Y él escuchó que le decían Samuel y se levantó y fue a buscar a Eliseo. Y dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Me llamaste? No te llamé yo, vete a dormir. Imagínate, Eliseo ya harto. Y se va de esa cuesta, le dice, Samuel, Samuel. Y se para otra vez y va con Eliseo. ¿Me llamaste, Señor? ¿Qué le dijo? Yo no te llamé. Se va, vete a dormir otra vez y voy a estarme molestando, chamaco. Se fue a dormir. Samuel, Samuel. Se levantó otra vez. ¿Me llamaste, Eliseo? Yo no te llamé, chamaco. Vete a dormir. Pero dice la Biblia que ahí Eliseo dijo, Jehová lo está llamando. Vete a dormir y cuando te duermas y si te vuelven a llamar, vas a decir, heme aquí, Jehová. Y dice la Biblia ahí que Samuel se fue, pero que Samuel no sabía que Jehová lo estaba llamando, porque Jehová nunca se le había revelado y nunca había escuchado la voz de Dios. Lo interesante es que él le servía a Dios desde su juventud. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de nosotros podemos servirle a Dios? Ministramos en la iglesia y no conocemos a Dios. ¿Cuántos cristianos hay? Por eso siguen igual. Sirven, escuchan prédicas de 1000 pastores, andan de iglesia en iglesia, o se quedan en una iglesia por mucho tiempo, pero nunca cambian sus vidas, porque por más que le ministren a Dios, por más que le sirvan a Dios, nunca han escuchado la voz de Dios. Pero tu historia va a ser diferente, porque sí vamos a escuchar nosotros la voz de Dios. Y si no la has escuchado, la vas a escuchar hoy. ¿Cuántos están pasando un momento quizás difícil en su vida? Bueno, quizás yo, un poquito de turbulencia, mira, momentos muy difíciles, pero con esto ya quiero cerrar. Hay un versículo, si lo puedes buscar en tu Biblia, que es Josué 1:9. Rapidito, búscalo, por favor, hasta en tu Biblia electrónica. Ahí en San WhatsApp, ¿lo puedes buscar?
Búscalo rapidito allí. ¿Qué dice? Ese versículo es uno de los que memoricé. De los primeros que memoricé. Dice, mira que te mando que y seas valiente. No temas ni desmayes. En donde quiera. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará. ¿Qué dice tu Biblia? Eso es voz de Dios, ¿no? Eso es Dios diciéndoselo ¿a quién? A Josué. Porque era el sucesor de Moisés y estaba en un punto crítico. Pero ahora, esto es un versículo que muchos usamos para momentos difíciles, que te los comparten en WhatsApp, en Facebook. Te has pasado un momento difícil. Lee Josué 1:9. No temas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que ¿qué? ¿Cuántos de aquí necesitan que Jehová esté con ustedes donde quiera que vayas? Ahora, si tú estás pasando un momento difícil, cierra tus ojos rapidito. Porque tú sabes leer la Biblia, pero ahora vas a escuchar lo que leíste. Y yo te lo voy a decir. Cierra los ojos, por favor, y escucha la frecuencia del cielo. Es la voz de Dios la que va a resonar en tus oídos, no solamente en las palabras, ni mi voz. Cierra tus ojos y escucha lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que tú acabas de leer? Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Cuántos escucharon eso? Amén. Yo lo puedo sentir. Aquí está la voz de Dios. ¿Viste? No se trata de saber. ¿Sabes escuchar la voz de Dios? No se trata de saber leer la Biblia. Se trata de saber escuchar con oídos espirituales la voz de Dios. Cuando tú vives escuchando las frecuencias del cielo, cuando tú vives escuchando las frecuencias celestiales, te mueves únicamente en terreno celestial. Nos pueden venir problemas, pero tenemos testimonios. La pregunta es, ¿tú estás permitiendo que tu cuerpo escuche la voz de Dios? Porque te quiero decir algo. Si tu enfermedad escucha la voz de Dios, no va a haber enfermedad. No tienes que leerla. Si tú escuchas lo que lees. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo puedo leer, pero lo tengo que escuchar. Se trata de saber el momento de lo que Dios me está diciendo, las palabras de Cristo. Y con esto cierro. La salvación y las bendiciones para tu vida no vienen por leer, por ver videos, por esto. Vienen cuando tú escuchas la voz de Dios en lo que tú estás leyendo en la Biblia. No es que tú te inventes una voz diferente y un llamado. No estamos hablando de una revelación fuera de la Biblia, para nada. Eso no, jamás. Estamos hablando de que lo que está en la Biblia, no lo leas, escúchalo. Porque te vas a dar cuenta que desde el Génesis dice, sea la luz, y se hizo. Entonces Dios te va a decir que haya restauración. Cuando tu matrimonio escuche la restauración, va a haber restauración. Cuando escuches la voz de Dios, lo que está muerto va a resucitar. De ruinas a promesas. La maldición que tú estás viviendo cuando escuche la voz de Dios se va a convertir en bendición. Gloria a Dios por eso. Entonces, como le dijo, el álgebra es como las partituras. No se trata de saber leerla, se trata de saber escucharla. ¿Cuántos escucharon la voz de Dios con ese versículo? Cierra los ojos una vez más y te lo voy a decir otra vez. Y vamos, escucha la voz de Dios, porque esto lo has dicho cientos de veces, pero escucha la voz de Dios que está diciendo ahí. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aleluya.
donde quiera que tú vayas. Entonces Jehová está contigo. ¿Escuchaste esa voz? Levántate esta semana, ve a conquistar aquello que tú estás creyendo, que Jehová tu Dios está contigo. Ve y restaura ese matrimonio, ve y restaura esa relación, ve y háblale vida a lo muerto. La gente puede, los doctores te pueden decir que todo está acabado, pero tú no vas a escuchar la voz del humano, sino vas a escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Así que escucha la voz del Dios Todopoderoso y tu vida va a cambiar completamente. Cuando estés batallando con una tentación, con un pecado, dile: Señor, necesito escuchar tu voz, necesito escuchar tu voz. Y cuando le escuches, vas a salir victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Póngase de pie que vamos a orar.